Buenas tardes, queridos seguidores de las redes sociales de Casa Rusa. Bienvenidos de nuevo a esta serie de charlas, de conferencias, encuentros que tenemos hablando de diferentes temas, hablando de diferentes aspectos y acontecimientos culturales. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que tuvo lugar hace pues 1038 años. Estamos celebrando la la cristianización de Rusia. La cristianización de Rusia que tuvo lugar en el año 988, cuando el príncipe Vladimir de Kiev adoptó la religión ortodoxa. Eso fue un acontecimiento importantísimo. No podríamos entender Rusia sin la influencia, sin la presencia y la esencia del aspecto religioso. Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, en fin. Es un acontecimiento importantísimo y sobre todo en el contexto histórico en el que se produjo. En el que se produjo. Para esta conferencia tengo a un gran amigo, y hemos invitado a un gran amigo de Casa Rusa, mi amigo José Ignacio Navarro. Buenas tardes, José Ignacio. Bienvenido, bienvenido desde los problemas al final. En nombre de Casa Rusa, te agradecemos tu presencia y estoy convencido de que dirás cosas muy interesantes en esta charla, coloquio. Voy a decir palabras de José Ignacio Navarro. Es bilbaíno, es un hombre de nacimiento, es un gran amigo, es una gran persona. Es licenciado en Derecho, comparo en instituciones europeas, macroeconomía, tasador y técnico en la Unión Europea cuando aún España no estaba incluida en el mercado común. Ha atesorado a muchísimas empresas en el sector privado durante más de 50 años. Tiene una galería de arte, la Fundación AN, en la calle Comandante Zorita 46, 40. 46, muy Es bien, un José sitio Luis. 46, 46. Pues es un lugar maravilloso, es un lugar donde podemos obras, se están exponiendo obras de escultores, pintores, se hace una serie de charlas. Es un hombre renacentista, es un Leonardo da Vinci de nuestros días. Dos palabras sobre AN Fundación, que es una entidad privada, de la cual es el vicepresidente, Simo de Lugo, nacional e independiente, que nace en los tiempos de pandemia en el 2020 con el propósito de contribuir mediante la difusión cultural, investigación y medio ambiente a la mejora social y desarrollo de las personas. Una asociación que la recomiendo porque hacen una labor maravillosa, una labor cultural maravillosa. Tienen un legado además de libros, de conocimientos maravillosos. Dos palabras sobre la fundación, que también entronca un poco acerca de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La fundación, ¿por qué dirán N Fundación? ¿Qué es? La fundación adopta este nombre del dios del cielo, señor de las constelaciones, rey de los dioses, que vivía con su esposa, diosa aquí, en regiones más de la Sumeria, y que había creado las estrellas, como es el deseo y reflejo que sigue a esta fundación. Es el espíritu que tiene esta fundación y quería hacer esta breve presentación porque tenemos una gran amistad culturalmente y además cultural con esta asociación. Bien, hechas las presentaciones, de nuevo te agradezco en nombre de tu presencia y vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia, esta materia tan interesante que, bueno, has hecho un esquema de cómo vas a asociarla, las causas históricas, las causas después, el concepto de religión cristiana y cómo la religión ha influido sobre todo en Rusia, por supuesto, y además somos españoles. O sea, quiere decirse que también en nosotros la cristianización, aunque fuera en el siglo III y también con las vicisitudes que hemos tenido, también España y Rusia, digamos que la religión ha jugado en ellos un papel muy, muy importante en su desarrollo político, en su desarrollo cultural y en temas también podríamos hablar de evangelización. Bien, José Ignacio, tienes la palabra, por favor. Cuando quieras, estamos en tus manos. Bueno, lo primero, feliz día del bautizo de Rusia, que se celebra hoy, día 28 de julio. En segundo lugar, quiero agradecer la oportunidad que nos brinda siempre Casa Rusia con sus brazos abiertos en poder colaborar en esta relación, en este caso
española, rusa, rusa, española. Voy a hacer un avance histórico, lo primero de cristianización, muy breve, pero me gustaría empezar cuáles eran los dioses de los eslavos antes de ser cristianos, que me parecen sumamente interesantes. La mitología eslava nace de un huevo dorado, del cual emerge Rod, que es el dios creador supremo, igual que nuestro nombre Anu, venía de los sumerios. En la civilización eslava, desde Noruega, Dinamarca y lo que es las tribus eslavas orientales, tenían este origen, ese dios supremo que era Rod. Y ponía tres estratos en la vida, digamos, de los pueblos. El primero era el Prap, que era el mundo de arriba, el reino celestial. Luego estaba el Yap, que era el mundo medio, el reino de los vivos. Y por último estaba el Naz, que era el mundo de abajo, el reino de los muertos y de los espíritus ancestrales. Es muy interesante saber cuál era el origen religioso eslavo. Y aquí había dos figuras que muchos los han identificado con el bien y con el mal, pero no es ni bien ni es mal. Los dos son o eran complementarios. Uno de ellos era Perún, es el dios supremo en la jerarquía de las deidades eslavas, representados por el rayo, por el trueno. Era venerado como el señor de la lluvia, la montaña y la guerra. Se le representaba con unos atributos que era el casco, portando un hacha, portando un martillo, que simbolizaba al trueno y la guerra. Y se le asociaba también con el águila, porque veía desde el cielo y podía golpear con su vista, igual que Perún hacía lanzando los rayos. Tenemos una similitud después, ya he dicho los sumerios, Anu, pero después en Grecia con Zeus o en Roma con Júpiter. Pues bien, frente a él había otra persona, otro personaje, otra deidad que era Veles, que lo representaban el dios serpiente, el señor del submundo, que representaba el caos y era el adversario de Perún. Este señor del inframundo, del ganado, de la magia, del comercio, de las aguas subterráneas, era necesario porque ahí estaban las raíces del árbol del mundo y representaba todo lo que Perún no podía ser, como era lo húmedo, lo oscuro, lo sinuoso, asociado con la tierra y con la muerte. Pero esta oscuridad no era maldad, sino que era una ansiedad cósmica. Sin Veles, la tierra no daría fruto, las almas de los muertos no tendrían a quien guiar, y el conocimiento ancestral conservado en este mundo subterráneo se perdería. Veles era especialmente venerado por los pastores, los mercaderes, los poetas y todos ellos grupos que trabajaban en las márgenes del mundo ordenado y necesitaban la protección de una divinidad de las fronteras. Pues bien, nosotros nos fijamos en los eslavos orientales, que vienen representados por 6 tribus, los eslovenos, que corresponderían a lo que hoy son las ciudades de Ladoga o Novgorod, los kriviches, que representarían una ciudad, por ejemplo, actualmente de Moscú, los viatiches, una ciudad como Minsk, los de Brilianos, o una ciudad como Pinsk, en la actual Bielorrusia, los severianos, con una ciudad como Kiev, y los polanos, con una ciudad como Silistra, que es en la actual Bulgaria. Bueno, esto eran las deidades, estos eran las tribus eslavas en las cuales nos vamos a referenciar. Y una pequeña acercamiento histórico de la cristianización. Como ha dicho José Luis, el año significativo es el 988, actualmente celebramos
los 1038 aniversario de la cristianización. Pero antes de entrar de la pequeña historia que muchos de ustedes conocerán, pero la recordaremos hoy, me quiero fijar en 6 puntos que son fundamentales. Primero, en el centro de los pueblos de Rus, que es Kiev. Hoy día, muchos no entienden cómo el presidente de la Federación, Vladimir Putin, no ataca totalmente con Kiev, pero desde mi punto de vista, y visto desde lejos, creo que es porque él comprende la importancia que tuvo Kiev en el momento de la cristianización. Un tercer punto, hay una ciudad que es Quersoneso, Táurica, que hoy conocemos en el sureste de Crimea, sus restos, cerca en el mismo Sebastopol, que vivían los tauros en las montañas y que lanzaban agresivos ataques piratas por el Mar Negro contra los griegos, junto a los poderosos escitas que vivían en las estepas y que complicaban la existencia de Bizancio, de Constantinopla. Luego, unos personajes. Los personajes va a ser Olga de Kiev, que reina 945-957 fundamentalmente. Le seguirá su hijo, Sviatoslav, 963 al 972. Después su nieto, Yaropolk I, 972 al 980. Y finalmente Vladimir, que es el que gestiona la cristianización del Rus de Kiev, en realidad la unificación bajo la religión cristiana de las tribus eslavas, las 6 que he denominado antes, y luego se van extendiendo a continuación. Un accidente geográfico que también va a intervenir en toda esta historia y que tiene una realidad hasta el momento actual, el río Níper, allí donde se van a bautizar por orden de Vladimir los primeros cristianos ortodoxos entre las tribus eslavas. Estará también Veliki Novgorod, la primera ciudad que en el año 1045 al 1052 edifica una iglesia de madera, Santa Sofía. Y nos vamos a ir también, ya que estamos de construcciones, a la iglesia de la Dormición o de los Diezmos, el antiguo monasterio de las Cuevas, que años después, en el 1073 a 1078, se construye y que, por desgracia, por estos avatares bélicos, actualmente ha sufrido daños el 15 de junio de este año. Hecho estas apreciaciones de cuáles son los personajes y los lugares en los cuales se desarrolló la historia de la cristianización, aunque sea brevemente, voy a recordarla antes de entrar en los 3 temas que de ahí íbamos a hablar, que era religión, fe y nación. La cristianización del Rus de Kiev no es algo que se hace en 988 y ahí empezó todo, no. En realidad tiene 120 años de gestación. Comienza en el año 867 y para ello nos tenemos que acudir a la historia escrita que era de Constantinopla, hecha por el Imperio Romano de Oriente, que es donde había textos escritos, y nos acercamos a la encíclica que hace el patriarca Fosa, en la cual va a decir que en el año 867 ya los búlgaros empezaban a convertirse al cristianismo. Tenemos que ir al siglo siguiente, al 944, y hay una crónica bizantina de un tal Néstor que ya nos dice que en el tratado ruso-bizantino que se hizo en el 945 se juró por la parte cristiana de la Rus, de acuerdo a su fe,
mientras que el príncipe gobernante y otros no cristianos juraron invocando a Perún y a Vélez, según la costumbre pagana. Es decir, todavía estaba predominante las costumbres llamadas paganas, no se había cristianizado oficialmente la Rus de Kiev. Hay una reina, una regente, Olga de Kiev, que en el año 945 a 957 hace una aproximación tanto con el papado de Roma, al cual solicita un obispo y sacerdotes, como por su proximidad con Constantinopla. Se dice que fue bautizada allí. De hecho, su hijo, que le sucede y que reina del 962 desde el 963 al 972, siguió adorando a Perún y a los otros dioses de la mitología eslava. Porque, como él decía, y así lo transcriben los griegos, tenía que seguir con esa costumbre pagana, porque si no sus guerreros le perderían el respeto y se reirían de él si se convirtiera al cristianismo. Le sucede su hijo Yaropol, que reina del 972 al 980, y este tuvo, igual que había tenido su abuela, una actitud, Olga, una actitud más conciliadora con las religiones no paganas. Es decir, hizo un acercamiento o pretendió hacer un acercamiento tanto con la Iglesia de Roma, pero también con la Iglesia de Constantinopla. Este rey fue asesinado y fue asesinado por encargo de su hermanastro pagano Vladimir, porque tenía cuestionado el trono. Bueno, aquí ya se mezcla la leyenda. La leyenda habla ya del cambio que sufrió Vladimir por los primeros mártires para Cristo, porque a raíz de una campaña victoriosa contra los Yavagi, se sacrificaron a la deidad eslava Perún, dos personas, una serie de personas, que era una persona de nombre Teodoro y de su hijo Juan. De hecho, era Vladimir el que reinaba cuando hay estos primeros mártires. Pero bueno, Vladimir siguió la religión pagana, hasta el punto que Perún, el dios, fue escogido como la deidad suprema y erigió una estatua en el panteón eslavo, situándolo en una colina próxima a su palacio. Volvemos de nuevo a la historia que narra desde Bizancio, desde Constantinopla, en concreto a la crónica de Néstor, y nos dice que en el año 987 Vladimir había hecho unas ciertas aproximaciones hacia diferentes religiones no paganas, como ellos decían, tanto a la islámica como a la judía o incluso a la cristiana, o un acercamiento a Bizancio. La realidad es que todo se debe a un acercamiento histórico de tema de guerra. Este caso es en concreto que en el 987 hay dos generales del Imperio de Bizancio que se sublevan contra el emperador Basilio II. En concreto los generales Bardos Esclero y Bardas Focas, hasta el punto que pone en peligro el Imperio de Bizancio, y Basilio II, ante esta proclamación que uno de los generales había hecho como emperador de Oriente el 14 de septiembre del 987, acude a esos enemigos piratas que siempre le atacaban sus colonias que tenían en el Mar Negro. Acude a Vladimir y a Vladimir le dice que le ayude y a cambio le concederá la mano de su hermana en matrimonio. Vladimir
ataca ¿dónde? En Crimea. Gana con sus 6.000 hombres a los generales sublevados, pero se queda con Crimea. Entonces, Basilio II, temeroso de que el eslavo se fuera a quedar con Crimea y no iba a devolvérsela a Bizancio, manda realmente a su hermana para matrimonio, una tal Ana Porfirogéneta, con la condición de que se bautice antes de la boda. Y así se hace la primera cristianización de Vladimir. Vladimir, que ya se ha unido con el imperio de Bizancio, porque hay un acuerdo político, regresa a Kiev y lo primero que hace a sus súbditos, que él se ha bautizado, que se tienen que bautizar. Y los mandan a todos para bautizarse en el río Dnieper. Y antes de la bautización de todos sus súbditos que acuden allí, él, la estatua de Perún que había, la quita, la trocea y la tira en el río. Pero la cristianización que se inició mediante un apostolado después de la muerte de Jesucristo, en realidad no siempre ha sido pacífica, sino que normalmente se ha impuesto mediante la fuerza o mediante, digamos, la conquista. Y el mismo Vladimir lo que hace es mandar a su tío Dobrinia para que fuerce a los novgorodenses a convertirse por el fuego, y al alcalde Putiata para que persuada a sus compatriotas con la espada. No todas las regiones, no todas las tribus eslavas inmediatamente se cristianizan, porque hay noticias, por ejemplo, que en el año 1071 hay zonas como Rostov que son hostiles a la nueva religión. Será el hijo de Vladimir, en concreto Yaroslav I, llamado el Sabio, el que ya traiga metropolitanos desde Bizancio y que se escriban por primera vez ya documentos escritos como es el discurso sobre la ley y la gracia o el cantar de las huestes de Iber. Bueno, esta sería resumidamente la cristianización históricamente hablando. Pero como decía José Luis, el título era primero la religión. Después hemos dicho la fe y después la nación. Vamos a entrar en la religión. La religión cristiana se basa en dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es el dogma, es la fe. Hay que creerlo porque sí. Y el dogma es la Santísima Trinidad. Lo que dicen los ortodoxos, la hipostasis. Y hay un segundo principio, que es el del amor. Y aquí podemos ir a Juan, número 13, cuando dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esos son los dos principios realmente del cristianismo: creer en Dios y amar al prójimo. Pero la religión, el concepto religioso, se plasma en la vida de los pueblos y esa proyección de vida lo va a tener con dos conceptos. Primero, la moral y después la solidaridad. Vamos a ver, porque esto luego nos va a traer a consecuencia cuando hablemos de la nación, cuáles son los conceptos que integran la moral. Volvemos de nuevo a Juan.
en el Evangelio. Dice, no os conforméis a la mentalidad de este mundo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, la verdad es la creencia en Dios, esa fe, ese concepto. Segundo punto de la moral, la libertad y la ley. La libertad del hombre solamente mediante la obediencia a la verdad, mediante la obediencia a Dios. Y es conforme a la dignidad del hombre que debe hacer y le cabe la libertad de elegir entre el bien y el mal. Es decir, la verdad está en Dios, pero uno la puede elegir, aceptarla o no aceptarla. Tercer punto, la conciencia y la verdad. La conciencia es un juicio de absolución o de condena. Según los actos humanos serán conformes o no con la ley escrita en el corazón. Y por último, la elección fundamental y los comportamientos concretos. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Esos son los 4 conceptos de la moral cristiana. Hemos dicho que la proyección de vida está en la moral, pero también en la solidaridad, que viene unida a lo que hemos dicho, el amor, la fe y el amor. Y así Lucas dice, el que tenga 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Pues bien, esos serían los conceptos de la religión cristiana como tal. No sé, José Luis, si quieres hacer algún comentario o sigo con la nación. Sigue, sigue. Yo estaba sacando algunas notas sobre la obra de Dostoyevsky, precisamente de Tolstoy, hablaba de crimen y castigo, del sentimiento de culpa, de la absolución. Ahora abundaremos en este asunto. Vamos con la nación. Perfecto. Entonces, la nación. ¿Qué supuso el cristianismo, el bautismo de Rusia, como principio y fundación del Estado ruso? Ujú. Vamos a ver. Cuando las tribus eslavas estaban cada una por su cuenta y creían en los dioses, hemos dicho, o le podíamos llamar míticos, precristianos, había un comportamiento violento. Faltaba unidad entre las diferentes tribus. Cada cual adoraba a sus dioses a su manera y como creía o le convenía. Y eso hacía que los eslavos no pudieran tener poder suficiente frente a otros países, a otros estados, en este caso Bizancio, que era el más fuerte, que estaba en el sur, pero también a posibles invasiones que le vinieran por el sureste o por el este, como sucedió siglos después con la invasión Exactamente. mongólica. Segundo factor, en lo personal, el cristianismo dio la idea de la eternidad de la vida humana. Es decir, lo terrenal es una parte, pero luego hay algo mejor que es esa vida en el paraíso o en el infierno, si se comporta uno mal. Es decir, estaba dando la idea de la igualdad de todos los hombres frente a Dios, porque da lo mismo que fuera un rey o no, los dos iban a ir o bien al cielo o bien al infierno. Es decir, igualaba a todos los hombres frente a Dios. Eso daba también el cristianismo. También influyó porque al adoptar la religión cristiana supuso un desarrollo cultural para Rusia, que experimentó la influencia de la cultura bizantina y a través de ella absorbió la cultura antigua griega que existía y la que venía de la parte más oriental de las, como pudiera ser, de la cultura persa o de la cultura sumeria, por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? Y a nivel de sociedad, el cristianismo se convirtió en un estado
que forma religión e ideología, en la cual Dios es el soberano absoluto, el juez justo de asuntos internos y el valiente defensor de las fronteras del Estado, porque une cristianismo, la forma, con una determinada ideología. Esto ha pasado en muchos países, ya que estamos en España, podemos saber España, ¿no? Para Claro, ellos, la religión, el concepto católico, servía para dar una unidad, pero también era una forma de fuerza frente a otros países o a otras religiones que pudiera haber. Y finalmente, en realidad, le daba internacionalidad a lo que fue el Rus de Kiev, a la agrupación eslava. Ya no eran 6 tribus que andaban por ahí sueltas, cada uno a lo suyo. Era unidad con un carácter internacional considerado por los países que le rodeaban, incluso por los grupos eslavos de Occidente, sí. como por Bizancio, o los que pudieran llegar, como he dicho antes, por la parte oriental. Bueno, esto sería el concepto de la fundación como Estado. Y Ujú. hemos dicho que la religión iba en moral, iba también, habíamos el compartir con los demás. Vamos a ir a un momento determinado. Voy a ir a la Unión Muy bien. Soviética, después de la revolución Ujú. del 2017. Sí. Sin miedo, José Luis. Sin miedo. ¿Qué pasa? De los cobardes no se ha escrito una Cuando hay, palabra. En cuando hay un nuevo 1917. régimen, Ujú. en este caso el soviético, que se basa en el materialismo dialéctico, ¿no? Como sistema filosófico, que era opuesto al idealismo filosófico que concebía al espíritu como el principio de la realidad. Es decir, el cristianismo ortodoxo era un idealismo filosófico del espíritu. El soviético era materialismo dialéctico siguiendo a Friedrich Engels y a Karl Marx. Y luego estaba la dictadura del proletariado, que era una forma de llegar al comunismo y inicialmente mantenerse. Y ahí me voy a ir a un libro muy interesante que tengo de la editorial militar del Ministerio de Defensa de la URSS de Ujú. 1961, en Muy la bien. época de Khrushchev, de un doctor llamado Prokofiev Vasily Ilich, que se Ujú. titula Dos morales, la moral religiosa y la moral comunista, y que Ujú. hace una comparación entre las dos morales. Y voy a seguir este libro porque creo que es interesante para ayudarnos a entender cómo la moral es también o va unida a una concepción de nación que, como Ujú. dicen o decían los comunistas, no es moral inmutable, sino que se adapta a determinadas circunstancias. El comunismo Ujú. irá por el materialismo dialéctico, evidentemente, y la moral religiosa va con el espíritu, con el concepto de Dios, pero también la moral religiosa se adaptará a lo largo de los tiempos a las diferentes circunstancias políticos, sociales y del tiempo. Entonces, vamos a partir cuál era la idea de la moral comunista. La moral comunista, leo textualmente, eleva al ser humano, fortalece su fe en sus propias fuerzas y le impulsa a luchar activamente por una mejor organización de la vida social y por la victoria del comunismo. Y la contrapone con la moral religiosa, en este caso del cristianismo ortodoxo, y dice, la moral religiosa convierte al ser humano en un esclavo sin voluntad, le impone un desprecio absoluto por la vida terrenal y sus bienes, declara que la lucha de las personas por su felicidad carece de sentido y valor, impide que las personas luchen por una vida terrenal feliz. En fin, él tenía que marcar su doctrina. Ni es
tanto una cosa como otra. Pero bueno, eso es la diferencia que se hacía. Y decían, se hacían un montón de preguntas. Daría para una conferencia solamente este libro, que es súper interesantísimo. Ujú. Dice, ¿es la moral una institución divina? Lo primero que planteaba. Dice, la religión dice que todas las normas éticas derivan de la revelación divina que revela los mandamientos morales. Proclama la propiedad privada como algo sagrado. Claro, estamos hablando a contraponer de lo que se pretendía con la moral social comunista. Y considera la moral como algo inmutable para todas las personas, sin distinción de clases ni épocas históricas. Esto es lo que determinaría, según este doctor, la moral religiosa y la contraponía a la moral comunista, a la moral social. Y decía, es inmoral en vivir como un parásito a cuenta de otros. Hay que fomentar la producción de bienes materiales. Hay que crear una conciencia social de las personas en la cual englobe la moral, la religión, el arte, la ciencia, la filosofía, porque la moral es la forma más primitiva de la conciencia social. Indudablemente, ponía el trabajo colectivo y la propiedad común de los bienes y el consumo y la conciencia como capacidad del ser humano para evaluar internamente sus actos y el comportamiento ante las normas morales de la sociedad, el sentido de responsabilidad y el cumplimiento de estas normas. Y decía, la moral cambia según las condiciones históricas. Y él decía, el precepto de no robarás perpetúa la propiedad privada, evidentemente con las doctrinas materialistas y, como hemos dicho antes, en el caso de la dictadura del proletariado, no podía permitir en sus conceptos esto. Habla del bien y del mal, habla de la justicia como condición de la vida material de las personas, dice que el castigo y la continuidad de la vida tras la muerte, incluso habla de eso, el no comportarse socialmente. Y va haciendo ya una comparación de la moral religiosa en la sociedad explotadora, evidentemente. Venía de cómo se había aplicado la moral cristiana en el caso de Rusia a finales del siglo XIX, con los zares y la diferencia que hace y generaliza una mala aplicación de la moral frente a toda la moral cristiana. Contrapone también en el sentido de la vida, que tiene la moral soviética, el sentido supremo de la vida en base a la fe, a la mortalidad del alma. Eso dice la religiosa, la moral religiosa. Pero la soviética, la comunista, dice la inmortalidad moral que nace de la creación de una nueva vida en la lucha por la renovación y la reeducación del hombre dueño del país. Habla de la religión y el trabajo. Va a hablar de la moral religiosa comunista y el heroísmo. Va a hablar de la moral religiosa y la moral comunista sobre el trato a la mujer, porque todo eso tiene repercusiones, esa moral general. Y aquí me voy a detener porque me pareció sumamente llamativo. Cuando habla de la Sí. moral religiosa, dice, para la moral cristiana, las mujeres es el pecado de la imprudente Eva. Y dice, la principal vocación siempre para la moral religiosa, la principal vocación de la mujer es la femenina. Y aquí me voy a parar en un poema de Nekrasov, que Dice dice, Krasov. 3 destinos le deparó la suerte. Y la primera, casarse con un esclavo. La segunda, ser madre del hijo del esclavo.
y la tercera, someterse al esclavo hasta la tumba. Y todas estas terribles suertes recayeron sobre la mujer de la tierra de Rusia. Bueno, Ujú. habla de la internacionalidad, también de la moral comunista, evidentemente, y de los principios de la contraposición entre esta moral comunista y la moral religiosa. En definitiva, lo que ha hecho ha sido contraponer, como he dicho al inicio, la idea de una filosofía espiritual con una filosofía material. ¿eh? Ujú. Pero vemos que la moral se ha adaptado a un momento histórico, a un país como fue Rusia. Sucede que en 1988 los fieles de las iglesias ortodoxas orientales, que tenían su origen en las raíces del bautismo de Kiev, celebran el milenio de la cristiandad eslava oriental. Y las grandes celebraciones efectuadas en Moscú cambiaron la relación del Estado soviético y la Iglesia. Y por primera vez desde 1917, numerosas iglesias y monasterios fueron devueltos a la Iglesia Ortodoxa rusa. En las comunidades ucranianas alrededor del mundo, los miembros de las diversas iglesias ucranianas también celebraron el milenio de la cristiandad de Ucrania, 1988. Y como estamos en la nación, ¿cómo es actualmente Rusia en cuanto a la religión? Pues bien, el Estado es un Estado aconfesional, es un Ujú. Estado laico, pero tiene en cuenta los componentes religiosos que existen en sus amplios territorios. Y así Claro. tenemos que el 40% es ortodoxo, el 38% es aconfesional, el 6,5% es islámico, el 0,5% es budista brahmistas, por la Ujú. influencia india que hay, y luego existen los judíos, que como siempre son difíciles de catalogar y de enumerar, que en un momento fueron muy importantes en la parte házara, pero después de la revolución soviética, como eran contrarios a los principios del materialismo dialéctico, el Estado los arrinconó a la zona de Birobidzhan, en la parte este, casi frontera con China. Y aquí tenemos quién representa a la Iglesia ortodoxa en Rusia. Pues el patriarca de Moscú y de todas las Rusias, Kirill, desde el año 2009, que se encuentra él residiendo en el monasterio de Danilov. Porque en un momento dado, cuando Constantinopla tenía problemas económicos, la Rusia cristianizada pidió que pudiera tener la Rusia y nombrar a su propio patriarca sin que fuera nombrado por Constantinopla. Pues bien, Ujú. lo mismo pasa con Ucrania actual, que Ucrania quiere tener su propio patriarca y tiene un patriarca que se llama Kozar, que también lo ha nombrado independiente del Ujú. patriarcado de Moscú, que era del que dependía. Bueno, de esta forma más o menos breve he querido significar lo que es el cristianismo, ¿eh? Ujú. Cómo esto afecta al concepto de nación. Y daría Ujú. aquí por terminado mi pequeña plática. Pues una plática excelente y una pregunta que me suelen hacer muchas personas. ¿Por qué se habla de la Tercera Roma? Se habla de Moscú como el patriarcado de Moscú, como la Tercera Roma. ¿De dónde viene este, digamos, dar la primordial? O sea, fue Roma, por un lado, luego Bizancio y luego Moscú. ¿Podrías hablarnos de ese término de la Tercera Roma? ¿Lo has escuchado, no? Pues sinceramente no lo había escuchado.
No lo habías escuchado nunca. lo del Es un, concepto de la Tercera Roma, pero me puedes la- ilustrar a mí y ya aprovechar a los que no conozcan del no, patriarcado de la simplemente es Tercera Roma, entendido a ver porque si yo lo he escuchado bajo otro concepto o no, bajo otra se habla de denominación. de que, digamos, en los principios ortodoxos, los principios auténticos de lo que fue el cristianismo, se desvirtuaron en la Roma después de los papales en el Renacimiento, con todo su poder político y demás, que sabemos. Luego en Bizancio, con las invasiones otomanas, también perdió. Y digamos que Moscú se hablaba como que era la reserva espiritual del Oriente, ¿sabes? Entonces, Sí, bueno, sí, se sí. habla de ese concepto. Pero no quería, bueno, ese es un tema que mucha gente habla de la Tercera Roma, pero no creo que sea importante. En los años 80 se produjo muy, con la perestroika, se empezaron, el otro día tuvimos una conferencia muy interesante, hablábamos del Maestro y Margarita, hablábamos del Doctor Civago, hablábamos de obras que precisamente en esta época se empezaron a conocer porque digamos se empezaba a abrir un poco el esquema, ¿no? O sea, incluso nosotros en la escuela de teatro se empezaba a hablar de Mikhail Chekhov, a hablar de términos como era energía, atmósfera, que eran términos que decían los ortodoxos marxistas, pues que eran términos que no conocían a ellos. La importancia, José Ignacio, de la religión cristiana en la literatura rusa. Podríamos entender a Tolstoy, podríamos entender a Dostoyevsky sin ese profundo concepto que tú hablabas del amor al prójimo. A mí hay una escena que me parece maravillosa, una escena en Crimen y Castigo, que precisamente el que redime a Raskolnikov es Sonia, una prostituta. Estamos teniendo una analogía con María Magdalena. Y cuando él pide perdón en la plaza de Leno de San Petersburgo, cuando él pide perdón, si quieres realmente expiar tu culpa, tienes que pedir perdón ante el pueblo y arrodillarte en la plaza de Heleno de San Petersburgo y pedir perdón y decir yo he pecado, yo he cometido un asesino, yo he cometido un asesinato. Podríamos dos pinceladas, por favor, José Ignacio. Sé que tú eres también un aficionado a la literatura sobre la importancia de la religión cristiana en la literatura rusa. Vamos a ver, José Luis. Yo creo que el concepto de cristianismo en Rusia hay que mirarlo en el pueblo. No hay que fijarse tanto en las élites que han podido mandar en un momento o en otro. El verdadero sentido cristiano religioso lo tiene el pueblo y por ende lo tienen los escritores que estaban vinculados al pueblo. En la literatura rusa trasciende el carácter cristiano, el carácter del alma rusa. El pope del pueblo muchas veces puede tener o no una determinada actitud más o menos cristiana, pero el pueblo, el sentimiento del pueblo ruso siempre ha tenido este carácter, esta moral, esta solidaridad, que es lo que marca la verdadera cristiandad. Y ahí voy a la solidaridad que antes decía de Lucas. El que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo. Uh -huh. Tener una Bien, conciencia en el juicio de la absolución y de la condena de los actos humanos que he dicho antes en la moral. ¿Son conformes o no con la ley escrita en el corazón de cada cristiano? uh -huh. Y el que ha hecho mal, si quiere redimirse, tiene que pedir perdón al que ha ofendido. Y eso yo creo que está reflejado muy bien dentro de la literatura rusa. Ya. Aunque tengamos que aceptar que Tolstoy hace que Ana Karenina se tire debajo de la vía del tren porque ha pecado, porque ha obrado en contra de los principios. Bueno, ella ha hecho una lección de autosacrificio que no está de acuerdo a la, digamos, a la norma moral, pero ella tiene la lección entre el bien y el mal. Ajá, Y ajá. ella, según la norma cristiana,
hizo esa actitud de expiación, que quién somos nosotros para juzgarlo. Hay un Dios que la juzgará. Si esa expiación que hizo ella matándose estaba justificada o no. Ujú. Bien. Luego, No y soy ya un pope la para dar última pregunta. absolución ni perdonar pecados. O sea, no, bueno, Tolstoy es muy moralista, Tolstoy en ese aspecto, él tiene, no es Chekhov, no, desde luego. O una pregunta, y ya que somos españoles, y ya que tanto tú y como yo nos han educado en colegios, creo, religiosos, aunque luego hemos tenido precisamente eh, la importancia de la religión, hemos hablado de la cristianización de Rusia, la cristianización de España. ¿Qué papel ha jugado la religión cristiana en el desarrollo y en el desarrollo político, cultural, eh, evangelizador, digamos, también de Europa, de España y Rusia? Yo siempre considero que somos las puertas norte y sur del continente. Por un lado hemos tenido también la influencia, ellos tuvieron las invasiones tártaras, mongolas, nosotros, bueno, no podemos hablar de invasión, son 8 siglos de cultura arábiga, pero que la religión, alrededor de la religión cristiana se han formado estos potentes estados. ¿Qué paralelismos y qué importancia ha tenido, crees, que ha tenido la religión cristiana en el desarrollo de estos dos estados, el español y el Bueno, ruso? en el caso del ruso, lo acabo de decir, es una forma de coexionar a unas tribus eslavas, es una forma de darles una unidad única a través de su religión. Ha sido una forma de contraponerse o hacer frente, en el buen sentido, hacia otros imperios, con un concepto de unidad. En el caso de España, ha sido para bien y para mal, porque en España muchas veces ha sido más papista que el Papa, como se suele decir Uh -huh. vulgarmente. Pero indudablemente la religión fue un nexo de unión de esa diversidad que había regional en España, de diversos reinos, para crear un concepto de Estado, de país Uh -huh. único con los reyes católicos en 1492. Y la religión les dio un punto de unión a Castilla, León, Aragón, Navarra, Cataluña y en los territorios que fueron recuperados de la parte árabe. Ese concepto religioso, ese concepto de Estado, lo va a exportar porque va a ser una forma que tenga en este caso España a otros países, tanto en Europa, en su política expansionista, porque era una política expansionista, como en Sudamérica, entonces Ujú, creo que fueron fundamentales el concepto religioso. ujú. Concepto religioso que, como hemos dicho antes, los estados muchas veces lo desvirtúan y salen del concepto real de religión, y la proyección de vida moral y de solidaridad muchas veces dejan o han dejado mucho que desear, Ujú. yendo al carácter exclusivamente nacionalista o a nivel particular con una característica de egoísmo en vez de ser solidario. Bien. Eh, hay un detalle, porque sí, hemos empezado la reunión, espera, a ver si tengo, si se me oye Se ahora, me oye creo. ahora. Mira, Mira, hemos hemos hablado hablado de de la la influencia, influencia, de la influencia perdona, perdona, es el problema con el móvil de la influencia de la religión, del paganismo. Aún actualmente hay una fiesta en Rusia, José Ignacio, que se llama la Maslenitsa. La Maslenitsa, a ver, ¿me oyes? Sí, yo sí estoy escuchando. Eso es que tenía un problema aquí con el ordenador. Hay una fiesta que se llama, espérate,
que se llama la Masli, esta es la fiesta de la mantequilla. Es una fiesta que se hace, digamos, el carnaval, ¿no? Cuando acabamos, cuando se celebra el nacimiento del sol, es la fiesta de los carnavales, se acaba el invierno y empieza el solsticio de verano. Es una fiesta que se celebra, es una fiesta muy antigua en Rusia, que está una semana, en la cual hay muchos detalles, se va a visitar a las suegras, se va a visitar a las familias, se hacen panqueques, hay un día que se pegan, hacen muchos juegos muy brutos, luego hay un día del perdón, que me hace mucha gracia, es un día del perdón, que todos se perdonan, ¿no? Se perdonan por las cosas que han hecho. Y esa fiesta es una fiesta que sí tiene que ver un poco con ese antiguo paganismo, de esos 1000 años que tenían antes los rusos, ¿no? Has hablado de Perún, has hablado de Yeles, de estos dioses, y todavía se conservan. Es más, eh, la fiesta de Iván Kupala, la fiesta de San Juan, todavía se sigue celebrando y sigue teniendo ciertos ritos que nos recuerdan a esas deidades y siguen presentes y siguen presentes. Y yo nunca olvidaré cuando en Rusia, claro, yo he estado en la época soviética y yo en la época soviética he estado en iglesias. Mi maestro decía, antes José Luis nos regalábamos cruces, ahora nos regalamos relojes. O sea que eso siempre ha perdurado esta, y había iglesias abiertas. Y de hecho falleció mi hermano y tuve que acudir a una iglesia porque tenía que rendir culto y quería conectarme. Y había iglesias y lo que ocurre que, bueno, pues no había una gran elección. Eh, en el futuro, ¿crees que la religión, y con esto terminamos, crees que la religión seguirá siendo fundamental para que Rusia y tanto Rusia como España continúen como países un desarrollo social, cultural, económico? Es una pregunta a bote pronto. Sí, bueno, vamos a ver. La religión, en cuanto a los conceptos que hemos estado hablando de fe, creer en algo más allá, en ese Dios y en el carácter de la solidaridad, ahí se tiene que mantener. Lo que pasa es que tiene que adaptarse a los tiempos porque las mismas personas van dejando los rituales, determinadas normas religiosas. Yo quisiera creer que en los conceptos fundamentales se mantuvieran. Yo siempre digo una frase y perdonarme por lo que digo. Digo, hay que ser creyente por necesidad psicológica, aunque no se tenga fe. Hay creyentes porque tienen fe y creen en el más allá. Y hay no creyentes que tendrían que ser creyentes por necesidad sociológica, psicológica, perdón, diciendo, si después de esta porquería de vida me voy a morir y aquí se acabó todo, ¿para qué voy a vivir? Al menos tener la esperanza que si después hay algo, estupendo. Y si no hay nada después, al menos esa creencia me ha dado a mí tranquilidad de espíritu. Entonces, para los que no crean, para los que no tengan fe, tienen que tener fe psicológica, por necesidad psicológica. Hay que creer siempre en el más allá. Sí, tienes razón, José Ignacio. Mi maestro me decía, José Luis, en el teatro siempre tiene que haber una ventana. Y yo mira que he puesto ventanas de madera, de plástico, de metacrilato, y no, resulta que no, José Luis. No son ventanas físicas, son ventanas espirituales. Tiene que haber lo mismo que hay un punto de fuga en los grandes cuadros del Renacimiento, hay un punto de fuga que es el que nos da perspectiva y nos da infinitud. En una obra de arte siempre tiene que haber esa perspectiva. Y ese concepto, y vamos a cerrar así este encuentro, muchísimas gracias. Hay una palabreja rusa que me gusta mucho, que es bratstva, es hermandad. Exactamente. Y por supuesto nada es blanco completamente, nada es negro completamente, pero yo esta bratstva sí la he sentido. Bueno, con este punto, con este tono mayor, vamos a dejar esta charla, este coloquio veraniego. Deseamos sobre todo, y desde Casarús a todas las personas que están sufriendo estos terribles incendios que están asolando España, mucha paciencia, mucho
mucho, todo, todo va a salir bien, todo nuestro apoyo, porque es momentos de mucho, mucho dolor. Y te agradezco, José Ignacio, este encuentro y esta charla contigo, que siempre, como siempre, es maravillosa. Espero que en Comandante Zorita número 46 tengamos el siguiente encuentro. Siempre recordaré el día que hicimos aquella fiesta de un conjuro, la queimada. También gracias por ese interés que tienes hacia la cultura rusa en particular, hacia la cultura en general. Siempre en casa rusa tendrás tú un plato de sopa para poder comer y una silla para poder sentarte. Y yo, pues de verdad, muy apreciado por tu amistad, por tu colaboración y por tu saber, porque vuelvo a decir que eres un hombre del Renacimiento, que nos hacen falta muchos, muchos hombres del Renacimiento, hombres orquesta. Gracias a Casa Rusa por permitirnos poder tener este encuentro. Gracias a todos los que hayáis asistido a esta conversación y, como decía, amaros los unos a los otros como yo os he amado. Tienes la palabra ya de despedida, José Ignacio. Bueno, agradezco nuevamente a Casa Rusa, felicito al día de la bautización de Rusia y solamente decir que el antiguo dios eslavo Perún, cuando se Sí, cristianiza, lo asimilan a Elías, aquel que desaparece en un carro de fuego hacia el cielo. Pues sí, bien, hay una similitud y con Elías tratan de conectar con Perú. Y nosotros, en concreto yo, que soy de la zona norte, también cristianizada muy tarde, porque en el País Vasco hasta el siglo IX no fue cristianizado tampoco, sí, siempre hemos mantenido esas deidades, entre comillas, digamos, primitivas, como el Basajaun del Pirineo el navarro, Basajao, el dios del exacto, bosque, como pueda ser el sol y la tierra, porque del sol nos alimenta y la tierra nos sostiene. Muchas gracias, eso es. Casa Muchas Rusia, gracias. muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro, José Ignacio. Un placer, un placer. Hasta la Un placer próxima, para todos los que igualmente. habéis asistido a esta reunión. Os esperamos en nuestro próximo encuentro. Adiós. Adiós.